Bueno, ¿qué tal compañeros? Estamos entonces ahora en el tema 3.1. Vamos a ver una breve introducción de lo que es los actores sociales, según lo que tenemos ahí en la carta descriptiva, el tema que sigue. ¿Por qué son lo importante los actores sociales? Esto de acuerdo a distintas teorías y más que nada el liberalismo, ¿no? Nos ha ayudado a comprender que no solo el Estado es el único actor que ayuda a que la economía se mueva, ¿no? Crezca o se desarrolle, sino es gracias también a las empresas, es gracias también a los individuos que forman las empresas. De hecho, el Estado benefactor, que ya hemos estado hablando un poco de él, se creó y evolucionó, que empezó como Estado social, ustedes ya saben, se transformó a Estado benefactor también gracias a las asociaciones sociales o las asociaciones civiles, perdón, ¿no? Entonces, las asociaciones civiles, gracias a su presión y a ser y a representarse como un intermediador entre el individuo y las empresas y el gobierno, ejercieron una presión de manera tal que hicieron también cambiar la misma economía y el comportamiento del Estado como un actor que garantizaba los derechos laborales de los trabajadores, ¿no? Si no hubiese sido también por la presión social, a lo mejor no se hubiera elevado al rango de derechos humanos alguna prestación social o alguna de ley laboral o el mismo trabajo, ¿no? El trabajo es un derecho humano, ¿sí? Entonces no se hubiesen elevado a ese rango de derecho constitucional si no hubiese sido gracias a la presión de los actores sociales, de grupos sociales. Hay muchos tipos de grupos sociales, también se dice que los partidos políticos son grupos sociales, entre otros, pero esta es una breve introducción de lo que es el actor social. Entonces, la participación de los actores sociales ahora también representan un papel o un rol importante dentro de las relaciones internacionales o de la política exterior, ¿no? De la misma política exterior. Y ahí vamos a poner más adelante un autor de por qué son importantes los actores sociales en la política exterior, ¿no? Y más adelante. Entonces, eh, para empezar, ¿qué es un actor social? Bueno, un actor social es un sujeto colectivo estructurado porque a la hora de juntarme con alguien más o ser yo mismo incluso, siempre llevo una estructura o una guía de lo que voy a hacer o lo que estoy haciendo. Las asociaciones civiles, por ejemplo, o un partido político siempre está estructurado, siempre tiene niveles jerárquicos o no los tiene, pero están organizados y saben cuál es su fin, cuáles son sus medios, cuáles son sus objetivos, ¿no? A partir de una conciencia de identidad propia, ¿no? O sea, mi identidad, mi conciencia de identidad propia viene porque yo quiero, al final de cuentas, ¿sí? Y me identifico con los valores que son el respeto a los derechos, ¿no? Y necesito garantizarle los derechos que no se le están garantizando, ¿sí? A este grupo social de trabajadores, y lo que tengo que hacer, pues obviamente representarlos y me identifico con ese valor, ¿no? Y ahí está, portador de valores, poseedor de un cierto número de recursos, porque pueden ser para algunos ilimitados, para algunos otros muy escasos, que le permiten actuar en el seno de una sociedad con vistas a defender los intereses de los miembros que lo componen. Si se dan cuenta, toda agrupación quiere defender los intereses de alguien o de algo, ¿sí? Y o de los individuos que representa, ¿no? Es lo que les digo. Para dar respuesta a las necesidades identificadas como prioritarias. Siempre los objetivos son prioritarios, ¿no? No voy a defender algo que no es importante o que no es relevante. Aunque se puede hacer, se hace, pero ¿cuál va a ser el verdadero impacto de esas actividades? No van a ser mucho. Entonces, siempre las organizaciones sociales agarran un objetivo el cual es relevante para el contexto, para lo que está sucediendo en ese país, en esa ciudad o en el mundo, o relevante para los intereses de las personas o de ciertos objetos, ¿no? Por eso son prioritarios. Un actor social se ubica como sujeto colectivo, pues le ponemos esa imagen, ese sujeto colectivo que trabaja en pro del grupo o incluso en pro de la mayoría, ¿no? Y es el intermediario principalmente entre el individuo simple y el Estado, ¿no? Va a ser muy difícil que el Estado escuche las necesidades del individuo simple porque la no organización y la separación de los esfuerzos
no llega a permear en las decisiones del Estado, ¿no? En dicho sentido, dice, es generador de estrategias de acción, son acciones sociales, o sea, son situaciones, son estrategias de la sociedad para la sociedad, ¿no? Que contribuyen a la gestión y transformación de la sociedad. Y al final de cuentas, todas las agrupaciones sociales buscan lo que supuestamente el Estado también quiere hacer, ¿no? Entre comillas, que es el beneficio social y el desarrollo de la sociedad, el desarrollo humano, ¿no? Al final de cuentas eso es lo que quiere. Los grupos sociales tanto como el Estado, ¿no? El Estado entre comillas, porque supuestamente es lo que quieren los gobernantes, ¿no? Ayudarnos. Se tiene que hablar de la importancia de lo que existe o se habla del conflicto social. El conflicto social son todos estos problemas que se tienen, inclusive hasta de entendimiento entre las mismas personas, o el entendimiento de cuál es el problema prioritario, o el conflicto social de por qué no nos resuelven esto si tenemos tantos problemas en el caso de la educación, de la salud, de la vivienda. Cuando se da una crisis de algún sector, por ejemplo, el crisis de derechos de sindicatos, la crisis de los derechos de los trabajadores, nos damos cuenta que la gente empieza a moverse y incluso algunos organizarse en grupos, obviamente sociales, para expresar esa necesidad o tratar de resolver ese problema, ¿no? Entonces se dan conflictos sociales y es cuando muy normalmente aparecen grupos sociales por ahí. El boom en México en cuanto a la conformación de grupos sociales se dice que fue a partir de 1985. No significa que no había grupos sociales conformados antes del 85, claro que los había, pero el 1985 y también incluso el 68, pero dicen que más el 1985, se da un grupo de conformación de grupos sociales a lo que ahora conocemos y formalizamos para 1990 por ahí, entendido como el tercer sector, es las asociaciones civiles u organizaciones no lucrativas, organizaciones sin fines de lucro. ¿Cuándo se da un boom de estas? A partir del 85. Se dieron algunas después de lo que sucedió con la matanza de Tlatelolco en el 68, pero se da un boom en México después principalmente del 85 con el terremoto, cuando muchos grupos sociales al ver este problema social genera un conflicto de necesidades. Todo lo contrario en cuanto a la identificación de valores. La gente se identificó con valores de ayuda, respeto y se empezó a organizar. Y a partir de ahí, como vieron que en el mundo surgieron organizaciones no lucrativas, en México empezó a darse también un boom de asociaciones civiles. Asociaciones civiles que son pues organizaciones no lucrativas, ¿no? También los actores sociales tienen margen de libertad que actúan en el sistema social. ¿Cómo determinar el margen de libertad de un grupo social? Eso depende del sistema político que se tenga. Imagínense las libertades que se tenían de los grupos sociales en el 68, totalmente suprimida. ¿Cómo la tenemos hoy? Supuestamente más libre. Solo las amenazas de incluso del mismo Estado o del crimen organizado que asesina periodistas. O cómo está la libertad de los grupos en Hong Kong para la separación de China, yo qué sé, con China. O los grupos sociales en China, los grupos sociales en Cuba, los grupos sociales en Corea del Norte. Y difícil las libertades, ¿no? Entonces, por eso siempre hay un margen de libertad. La libertad no es 100% libertad por sí misma porque no eres libre al fin y al cabo, y eso ya lo vimos en las relaciones de poder en una lectura anterior, ¿no? Por ahí. Al final de cuentas, los grupos sociales no son 100% libres, ¿no? Pero también hay un margen de qué tan libres y que son dependiendo en el sistema político en el que te encuentres, ¿no? Y eso establece también la relación de poder. Cuando se tiene mucha libertad, cuando tienes mucha capacidad de organización, incluso mucha capacidad económica, tienes en la balanza de poder un relativo poder alto. Y es más fácil de influir en las decisiones o en la toma de decisiones del gobierno y en sus políticas, ¿no? Entonces siempre hay una relación de poder y se pone en una balanza que tanto poder tiene una organización civil ante principalmente el gobierno, incluso las mismas empresas, ¿no? Esto me hace recordar, por ejemplo, los grupos sociales, asociaciones civiles internacionales que protegen las especies en vías de extinción. En este caso, el problema que me hizo recordar es en la bahía, aquí, perdón, en San Felipe, en el mar de Cortés, que tenemos por aquí entre la Baja California y Sonora.
de cómo se está extinguiendo por ahí la caguama y la vaquita marina, creo que son los dos, la totuaba, ¿no? Los buches de totuaba que están por ahí transportando de manera ilegal, y la vaquita marina, ¿no? Que al final de cuentas también un, una- un animal acuático que se encuentra en peligro de extinción, y que son junto con la totuaba por ahí, cazados y pescados para venderse principalmente en el mercado chino. Y vienen en los grupos sociales a impedir que las pesquen de forma ilegal, que está prohibido, pero fue el peso tan importante de los grupos sociales que hizo que en su momento, creo que con Enrique Peña Nieto, donde enviaron a la Sedena a a fortalecer o a enviar más soldados al puesto militar de San Felipe para buscar y poner en marcha un proyecto de cazar estas personas que buscaban a estos animales y los cazaban de manera ilegal. Y al final de cuentas unos estaban corrompidos, otros no. Y nos dimos cuenta, hubo un escenario hace poco muy importante donde en San Felipe algunos de la Sedena que habían detenido a algunos pescadores ilegales, por la presión de las mismas personas del pueblo, hacen que los liberen, ¿no? A los pescadores ilegales, echando atrás todo el esfuerzo que hicieron organizaciones civiles internacionales y nacionales para protegerlo, ¿no? Que aclamaron tanto, incluso hicieron hasta videos para atraer la atención del gobierno que les ayudara a proteger. Y al final de cuentas fue más fuerte la organización social ilegal que decía que quería cazarlos, y al final de cuentas liberaron a los pescadores ilegales, ¿no? Nos vemos en distintas fuerzas por ahí, la organización civil organizándose para bien, para protegerlo, incluso la misma organización saliendo para mal y sacar a los pescadores que retuvieron los militares por andar pescando de manera ilegal, ¿no? Y el mismo gobierno, ¿no? Que sí quiere hacer el proyecto de protegerlas, pero en una parte corrupta, ¿no? Y evitando por ahí que estos se protejan, ¿no? Incluso que protejan a la misma Totoaba, ¿no? Y estos mismos, la misma Sedena corrupta que se vio por ahí. Esto me hace recordar el equilibrio de fuerzas y la relación de poder que tienen las organizaciones sociales, ¿no? Si lo ponemos en una balanza de poder frente a otros grupos mismos, frente a otros mismos grupos sociales, e incluso al mismo gobierno, ¿no? Entonces, el sistema político también, dice aquí, es más o menos permeable a la influencia de los actores sociales, ¿no? Como lo mencionábamos, esta relación de poder dentro de la balanza donde los grupos sociales pueden influenciar en la toma de decisiones. Y en política exterior, por ejemplo, dice ahí en Velázquez, los grupos sociales son importantes, sí ejercen presión en la toma de decisiones, por ejemplo, de la política exterior, y por ende las mismas relaciones internacionales. Muchos dicen que el mismo neoliberalismo, que es una actividad capitalista internacional promovida por algunos estados, también fue impulsada y evolucionó y se implementó en otros estados gracias también a las transnacionales, incluso hasta grupos sociales, ¿no? Entonces, Velázquez ahí en el 17 dice que los grupos de presión pública, como los partidos políticos, las organizaciones empresariales, los sindicatos, todos estos pueden ser grupos sociales, ¿no? Al final de cuentas, los grupos étnicos, las organizaciones no gubernamentales, las ONG, las asociaciones sin fines de lucro, organizaciones no lucrativas y otras organizaciones civiles siempre han ejercido una influencia a lo que él llama extrainstitucional en la elaboración de la política exterior, porque estas asociaciones civiles no entran dentro de una institución del gobierno, pero al final de cuentas sí han ejercido una presión para la toma de decisiones en política exterior, ¿no?